Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. También pueden hacer sugerencias sobre textos que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los enlaces y disfrutar de las lecturas. El día de hoy vamos a concluir con esta novela, El monstruo pentápodo, de la autora mexicana Liliana Blum. Es el último fragmento, así que en la descripción de este video dejaré el enlace de todos los fragmentos anteriores por si alguien quisiera escucharlo de forma continua. Diario, 2 de febrero 2015. Si en esos meses estaba convencida de que el embarazo me había activado un sexto sentido, también tenía la sospecha de que él podía leerme la mente. Para alguien que lo viera desde fuera, sería muy claro que mi comportamiento había cambiado y eso ponía en alerta a Raimundo, pero yo no podía ver las cosas así. Cuando él me ordenó, porque todo lo que pedía era en realidad órdenes, que bajara al sótano para que la niña me dictara lo que quería decirle a su mamá, yo me puse lívida. Hoy estoy de buenas y pensé que una cartita no le haría daño a nadie, me dijo él sin que yo le hubiera pedido una explicación. ¿Era una trampa? ¿Me estaba poniendo a prueba? Hacía apenas unas semanas que Cintia me había insistido en hacer justo eso. Recordé también el instante de debilidad en el que estuve a punto de hacerle llegar a la madre una nota. De hecho, la idea de mandar un mensaje, lo que fuera, rondaba mi cabeza todo el tiempo. Él leería la carta antes de enviarla, así que no podíamos decir nada en su contra, ni mucho menos delatar. ¿Qué hacer? La pura paranoia. No sé si eran las hormonas o el impulso que ya traían mis pensamientos desde que me supe embarazada. Sentí que todo a mi alrededor se volvía endeble. Tuve miedo. Sabía que algo iba a pasar muy pronto, con mi intervención o sin ella. Obedecí y bajé al sótano. Ella sonreía contenta. No la había visto nunca así. No tiene caso recordar las cosas que me dictó para la carta. Se me apretuja el corazón, porque le entregué las hojas y él las rompió en pedazos antes de echarlas al excusado. Jaló la palanca mientras sonreía. Las palabras, la esperanza de esa criatura y la mía, tengo que admitirlo, se fueron a la mierda dando vueltas en un remolino de agua. Lo miré por lo que me pareció un largo rato. Él me sostuvo la mirada, retándome a que le dijera algo. Me quedé callada, inmovilizada por la rabia. Fue allí donde todo se vino abajo entre nosotros, o terminó de caer, más bien. Antes, mi insumisión sucedía en la privacidad de mi mente. En el exterior me movía por inercia, aparentando que mi vida seguía normal. Pero eso que hizo con la carta, ¿por qué la crueldad? Para entonces, yo todavía no sabía nada del contrato. Seguro que para él las cosas también cambiaron ese mismo día. Ya no intentó hablarme bonito, besarme o llevarme a la cama como antes cuando quería tenerme contenta. Si lo hubiera hecho, yo lo habría abofeteado, o al menos me gusta pensar que así hubiera sido. No dijo nada, solo salió del baño y dijo que necesitaba ir a la construcción. Me subí a la cama, levanté mi vestido y me miré al espejo. Mi panza ya parecía de embarazada, pero aún podía cubrirla con ropa holgada. Un mareo me hizo recostarme. Mi mundo perdía equilibrio. Lloré por tantas cosas que ya no sabía por qué lloraba en realidad. Tenía que hacer algo, pero me sentía incapaz, cobarde, traidora. Todos queremos cosas que no podemos tener. Aceptar eso significa ser una persona decente. John Fowles, el coleccionista. Contrato. Fue el gemelo malo quien trajo el contrato días después que su hermano le propusiera a Cynthia escribir su nombre en una hoja en blanco. Como correspondía a ese rol, no le llevó dulces ni sonrisas.
Tampoco iba a permitirle quedarse vestida. La técnica en aquellos días con Normita había sido muy rudimentaria. No tenía un plan claramente designado y de allí los resultados. Pero con esta niña ya era distinto y con la siguiente sería aún mejor. Ella se replegó contra la pared en cuanto lo vio. Raimundo arrugó la nariz. Otra vez ese olorcillo a sudor infantil y orines en el cuarto. La enana estaba descuidando el aseo. Tendría que hablar con ella. Un gemido. Cintia. Los ojos redondos y agrandados por el miedo. Él no veía la hora en la que superara esta etapa tan incómoda. Tenía que dejar de temerle. Quizás el contrato ayudara a que ella se fuera haciendo a la idea de que amarlo era la única solución. Inhaló y trató de relajarse. No quería que el mal olor lo molestara ni que las ganas de poseerla alteraran sus planes. Tomó asiento en la silla del escritorio y le ordenó a Cintia subir a sus piernas. La miró titubear y debatirse internamente. No es que tuviera muchas opciones. El diagrama sería simple de dibujar, obedecer sin castigo o ser castigada, pero el resto era el mismo guión que había que seguir cuando el hermano malo bajaba al sótano. No la subestimó, era lista. Se acercó despacio, tratando de estirar los segundos hasta llegar a él. Parecía uno de esos ciervos recién paridos que apenas logran sostenerse a pie. A Raimundo le hubiera gustado poder ver el mundo a través de aquellos ojos infantiles. No recordaba haber sido así de joven alguna vez. Quizás existían memorias que su cerebro había censurado, pero se inclinaba más a pensar que hasta que apareció su hermanita en escena, no había mucho en su vida que valiera la pena recordar. Recorrió el pecho de Cintia con su mano. Podía abarcarlo casi todo. Arrastró su palma pesadamente, como si quisiera apretar y pulir su carne al mismo tiempo. Sus costillas subían y bajaban con la respiración agitada. El corazoncillo iba a 1000 por hora. Ella se estremeció con lo que a él le pareció asco. Muy bien, mocosa, ahora verás. ¿Sabes leer bien? La expresión confusa de Cintia, como si no entendiera las palabras. Meneó la cabeza admitiendo que no leía bien. Raimundo le mostró una hoja de papel y la puso frente a su carita. Intenta leer esto. Las sílabas se atoraban y se repetían en la boca de Cintia. Tartamudeaba. La palabra contrato le resultó imposible. Impaciente, él la leyó por ella antes de preguntarle si sabía el significado. Ella negó con la cabeza. Por un segundo, él tuvo ganas de tomar ese cuello delgado y apretar hasta que aprendiera. Se obligó a cerrar los ojos y al abrirlos le pudo explicar que un contrato obligaba a hacer algo. Si alguien firmaba uno de esos, no había otro remedio más que cumplir lo que dijera el papel. Puso un par de ejemplos, pero Cintia lo miraba sin saber qué tenía que ver eso con ella. Él sonrió contra su voluntad. A veces sus labios lo traicionaban de esa manera. Sus pensamientos poseían demasiada fuerza de evocación. En ese instante vino a su mente el caso de Cameron Hooker, que mantuvo a Colin Stan con él por más de 8 años bajo la amenaza de una red de traficantes sexuales a la cual él pertenecía. La convenció de tal forma que, con el paso de los años, incluso pudo sacarla de la caja de madera en donde la guardaba la mayor parte del tiempo y darle libertad de salir a la casa a limpiar y más adelante a trabajar en el pueblo. El miedo, una correa invisible. La chica había firmado un contrato de esclavitud sexual. Se lo había creído siendo una adulta de inteligencia media. ¿Qué maravillas podría esperar él con una niña de casi 6 años? Tal vez pudieran salir en un futuro no tan lejano. A él le gustaría ir con Cintia de la mano a la farmacia, al súper, a la ferretería, como cualquier padre orgulloso de su retoño. Claro, para evitar que alguien la relacionara con la niña perdida hace meses en la ciudad, podría cortarle y pintarle el cabello de otro color. Aún no confiaba en ella, quizá más adelante. La creía capaz de zafarse de su mano y correr gritando por los pasillos que había sido secuestrada. Por supuesto que también podría disciplinarla con los métodos de Pavlov,
pero temía excederse con los golpes y que terminara como Normita. Raimundo la bajó de sus piernas. Ella permaneció allí parada junto a él, esperando alguna orden. Habría que admitir que a veces la sensación de correr un riesgo le era difícil de contener. Por ejemplo, cuando se encontraba en un lugar público, le gustaba entablar conversación con la madre de alguna niña de la misma edad que Cintia. Él gozaba al decir que tenía en casa una nena muy parecida a la suya y se la describía tal cual era, como la mostraban los pósters que la buscaban por toda la ciudad. La mujer podría hacer la conexión con el caso de la chiquilla perdida en el Parque Guadiana y dar aviso a la policía. La adrenalina recorría las venas de Raimundo. Nunca ninguna lo había hecho, claro, pero no podía arriesgarse de esa manera saliendo públicamente con la criatura en sí. Sería su perdición. La miró y le preguntó si quería quitarse la ropa ella misma o si prefería que lo hiciera él. Casi de inmediato, Cintia se despojó de sus mallas rosas y del vestido blanco con corazones de colores. Sus movimientos eran torpes. Al fin se presentó desnuda frente a él. La alternativa hubiera consistido en que él jalara de sus prendas hasta romperlas. No solo dolía, sino que habría tenido que usar el mismo cambio de ropa por una semana entera como castigo para comprender lo que costaban las cosas. Raimundo tendió a Cintia sobre el suelo. Ella giró la cara para poder respirar y la mano de él se posó con fuerza sobre su cuello. Podría rompérselo si quisiera o si ella lo obligaba. No tenía que ponerle palabras a esta idea. Estaba seguro de que ella también lo entendía así. La sangre fluyendo por la aorta infantil palpitaba contra sus dedos, la tibieza de la vida literalmente en sus manos. Con la otra mano movió las piernas desnudas de Cintia hasta dejarlas en un ángulo de 45 grados. Notó cómo los vellitos de su espalda se erguían. El miedo se parece tanto a la excitación. Para fines prácticos es lo mismo, pensó, antes de untar lubricante entre los pliegues de la vulva y penetrarla despacio. No quería desgarrarla. Eso sería terrible, contraproducente sobre todo. Una vez dentro se quedó quieto. Sentir el cuerpo de ella abrazando el suyo lo excitaba como nada. Hasta entonces se había limitado a penetrarla con los dedos para irla acondicionando y a masturbarse al mismo tiempo, o bien a obligarla a que le hiciera una felación. Era la primera vez que introducía su verga en aquel cuerpecito. Había valido la pena esperar, era la mejor sensación del mundo. Extendió la hoja de papel sobre aquella piel que le permitía visualizar los huesos de la columna vertebral. Yo voy a leer el contrato y tú vas a repetir lo que yo diga. Ella permaneció en silencio y él embistió con su cadera hasta que su glande topó con la pared interna. La niña lanzó un chillido y un sí cubierto de lágrimas. Nos entendemos, muy bien, muy bien. Carraspeó y se acomodó los lentes tratando de ignorar el ligero calambre en las piernas. Yo, Cintia López Garnica, movimiento de cadera, sollozo. Yo, Cintia López Garnica, esclava sexual de Raimundo Betancourt, dos dedos envolvieron el cuello, boqueos de pez fuera del agua. Esclava sexual de Raimundo Betancourt, me obligo a obedecerlo en todo momento. Un puñado de cabellos sueltos en su mano. Grito. Me obligo a obedecerlo en todo momento, de la manera en que me sea acomodado hacerlo. Movimiento de cadera, más fuerza, llanto, gemido, grito, de la manera en que me sea comandado hacerlo. La voz de Cintia era apenas audible, un juguete con la batería baja. El dolor físico producía un sonido en frecuencias que solo alguien como él podía detectar. La certeza de que él causaba el suplicio más grande que hubiera experimentado en su corta vida le provocó eyacular. Su puño se contrajo sobre la hoja de papel. Hubiera querido seguir con la lectura. Cintia era una muñeca de trapo. Salió de ella. El miembro flácido brillaba con destellos rojizos. Voy a terminar de leer el contrato.
Le apretó la mejilla, juguetón, como si fuera una tía abuela. Ya no tienes que repetir, solo escucha. Ella permaneció inmóvil, respirando penosamente. Su caja torácica se levantaba con lentitud. Es mi deber complacer a mi amo siempre. Lo que yo quiero, lo que yo siento, no tiene importancia alguna porque la razón de mi existencia es darle placer a mi Señor. En caso de incurrir en algún acto de desobediencia, estoy consciente de que el castigo podría ser la muerte, no sin antes, no sin antes ser sometida a la tortura que mi amo considere meritoria según mis acciones. Raimundo leía, pero su mano también acariciaba el pene húmedo y pegajoso. Perdió el renglón por unos segundos. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Hago constar que estoy enterada de que la red de esclavistas operantes en esta ciudad, así como en el resto del mundo, me vigila en todo momento, de modo de que si yo cometiera la imprudencia de escapar, ellos me encontrarían y me entregarían a mi amo, quien no tendría otra opción de dar por terminado este documento. Confirmo que estoy al tanto de que la terminación del contrato supone el fin de mi vida, del modo en que mi Señor juzgue más doloroso y conveniente, así como la de mi familia, ya que la red tiene pleno conocimiento de dónde encontrarlos en determinado caso. Una vez que él guardó silencio, Cintia se movió despacio, abrió los ojos. Quedó claro. Ella jaló aire con dificultad. Produjo un sonido animal en lugar de palabras. Él explicó de todas formas. Básicamente, aquí dice que puedo matarte si escapas o si te portas mal. Se puso de pie, cerró el zipper del pantalón y se fajó la camisa. Y a tu familia también. Levantó las piernas para no pisarla, como si caminara entre un basurero, y puso el papel frente a la cara de Cintia. Tú firmaste el contrato. Allí estaba su nombre escrito de su puño y letra. Báñate, le dijo antes de salir. Diario, marzo 26, 2015. Transparente, viscoso y frío, el gel cayó sobre mi vientre como la baba del extraterrestre en la película de Alien. Supongo que el cuerpo de una enana embarazada es casi tan impactante como una criatura de otro planeta, pero el ginecólogo tuvo la prudencia de no hacer ningún comentario. Las preguntas se centraron en mi historial clínico sexual, ingesta de vitaminas, consumo de drogas o alcohol, fecha de la última menstruación. El escáner se deslizó sobre el balón de piel llena de estrías que era yo. En la pantalla se sucedían imágenes en blanco y negro que yo no podía entender, borrones como la superficie de Júpiter. En cierto momento, el médico se detuvo y concentró el movimiento del aparato sobre un área más reducida. XX, dijo tras unos segundos. ¿Qué? Yo no sabía de qué me hablaba. Una nenita muy sana y bien formada, me explicó. Le pregunté si estaba seguro de que era una niña. Me miró con un aire de ofensa y su tono de voz cambió. Por supuesto que estoy seguro. Llevo más de 30 años haciendo esto. Me hizo una receta para vitaminas prenatales y me ordenó volver en un mes. Me dejó a solas para que me pusiera la ropa, se despidió sin darme la mano y salió. Ya vestida, la asistente del médico me entregó un sobre manila con varias impresiones de la sesión de ultrasonido. La circunferencia del cráneo, la extensión del fémur, una vista de la columna vertebral y otra del sexo. Me quedé un rato apretando el sobre contra mi pecho. A pesar de las imágenes y de los cambios en mi cuerpo, todavía me costaba creer que estuviera embarazada. A mi regreso, la casa estaba en silencio. Abrí la puerta despacio y caminé de puntas, evitando hacer ruido. No tenía razón para hacerlo, pero algo me decía que así era mejor. No sé si las escaleras registraron mis pasos. Yo ya estaba muy pesada en ese punto del embarazo. Lo encontré acostado sobre la cama, respirando profundo como si durmiera. Había un olor en el ambiente que no supe distinguir en ese momento. Ahora sé que era el residuo ferroso de la sangre. Permanecí en la puerta, inmóvil, callada. Él cambió su posición ligeramente. El movimiento parecía casual, muy natural,
una de esas veces en que el cuerpo se reposiciona involuntariamente para estar más cómodo. Y sin embargo, algo me alertó que aquello no era genuino, estaba fingiendo para mí. No pensé, solo actué. Ya no me importó hacer ruido y bajé las escaleras lo más rápido que pude. Al entrar al sótano, agitada por el esfuerzo, vi a Cintia tirada en el suelo, las piernas manchadas de sangre y un olor terrible en el cuarto. Me acerqué y toqué su cabello húmedo de sudor. Estaba hirviendo de calentura y no me reconocía a pesar de que la llamé por su nombre varias veces. La contemplé por un rato, fijándome en todos los detalles de su carita perfecta. Ella era la hija de alguien, de una mujer a quien yo había visto en persona. Su mamá alguna vez había estado en el ginecólogo y al igual que yo había visto el cuerpo diminuto de Cintia en la pantalla del ultrasonido. Pensé en la mamá sonriendo al escuchar que su hijita estaba perfectamente formada. Quizás su doctor también la habría llamado una XX. Yo había imaginado ese momento, el momento de actuar desde muchos meses atrás. Por más que intentaba racionalizar las cosas, ignorarlas o acallar mi conciencia con la excusa que fuera, sabía que tendría que llegar. Uno de esos dilemas de película, brincar al vacío porque el monstruo viene detrás o enfrentarse a él. Ninguna otra salida. No era posible seguir con eso. ¿Qué iba a pasar si él descubría mi embarazo, si mi beba tenía que nacer en esa casa? Me di cuenta de que yo también estaba sudando. Toqué la piel de mi panza por debajo de la blusa, helada. La cabeza me comenzó a palpitar como si un animal viviera dentro de mi cráneo y quisiera salir. El instante en que yo estaba obligada había llegado al fin. Pensé que iba a ser mucho más difícil decidirme a actuar, pero era como si algo más grande que yo me empujara. Sentí ganas de vomitar y me temblaron las piernas. Estaba aterrada. Con todo y ese terror salí del sótano y subí las escaleras dejando la puerta abierta tras de mí. Busqué a Raimundo por toda la casa. Se había ido. Cobarde. Pensaría que iba a pelear con él por el estado en que la dejó. Ni siquiera titubeé al tomar el teléfono para llamar a la policía. Les dije que iban a necesitar también una ambulancia. Yo era otra persona, actuaba en automático como si todo fuera algo ajeno a mí. Me preparé un té de manzanilla y me senté a esperar. No soy nada que puedas atrapar ahora. Soy polvo negro. Estoy chamuscada. Soy la bomba que estalla la noche. A. M. Holmes. El fin de Alicia. Sirena. No tuvieron que tumbar la puerta ni usar la fuerza para entrar a la casa del secuestrador. Jaime ya los esperaba en la puerta principal. Su obesidad le dificultaba caminar. Tanto los agentes de la policía como los paramédicos tardarían unos segundos en darse cuenta de que se trataba de una enana embarazada. Ella los condujo hasta la cocina, en donde los envolvió un olor a grasa frita, y luego hacia una puerta camuflajeada como pared tras un estante. Al abrirla, el hedor a moho los recibió en plena cara. Unas escaleras oscuras y angostas los hicieron descender hasta que se encontraron con otra puerta, metálica, de apariencia pesada, que la enana abrió con una llave. Se metió el puño a la boca para ahogar el llanto y se hizo a un lado para dejarlos pasar. Hubo un silencio que pareció larguísimo. Aimé imaginó a los hombres pasmados ante la escena que tenían enfrente. Alcanzó a escuchar un gemido muy débil. Isidro ladraba extrañamente, casi dolido, mientras seguía a los paramédicos que subieron el cuerpo roto de Cintia a la ambulancia. Aimé se acercó para tranquilizarlo, pero un oficial la esposó y la llevó hasta un automóvil que no parecía ser de la policía. Ella los había llamado y conducido hasta la niña secuestrada hacía meses en el Parque Guadiana y ahora la trataban como a una criminal. Tal vez lo era. ¿Y qué iba a pasar con el perro? Intentó contestar todas las preguntas que le hacían sin atragantarse con sus propias lágrimas. Los vecinos atisbaban la escena desde el frente de su casa como polillas atraídas por la luz de las torretas. Un par de carros se habían detenido al ver a las patrullas y la ambulancia.
Los policías se referían a ella como la cómplice y la presionaban para que les dijera el paradero de su pareja. Ella admitió no saber en dónde se encontraba exactamente la construcción en la que trabajaba en esos días, pero les dijo que por lo regular llegaba a las 3 de la tarde para comer en casa. Aimé guardó silencio y pensó en él. Que viniera a alimentarse cada día con lo que ella preparaba era algo que le resultaba conmovedor, a pesar de que últimamente le deseara a Raimundo una muerte rápida e indolora. Eso habría ahorrado todo este proceso. Igual, le parecía romántico saber que acudía a ella, al menos para comer. Cuando arrancó el vehículo en donde llevaron a Aimé a declarar al Ministerio Público, la ambulancia que transportaba a Cintia tenía varios minutos de haber partido. El aullido de la sirena se quedó flotando en los oídos de la enana durante un largo tiempo, como una de esas moscas verdes de panteón que tanto le disgustaban. Pensó en los gritos que emitía la niña cuando él la violaba, pero que en realidad ella nunca escuchó. Era peor imaginarlos. Tocó su vientre redondo y se obligó a no pensar en lo que pasaría cuando Raimundo regresara. No iba a volverlo a ver nunca más, estaba segura. El bebé dentro de ella pateó. Carta, mayo 18, 2015. Raimundo, no sé si tu abogado te lo contó o quizá te enteraste por los medios. No fue noticia de primera plana, aunque sí apareció en varios periódicos, la televisión y redes sociales. Mis papás están en todo, por eso lo sé. Encabezados sensacionalistas y ofensivos para mi persona, no importa. Estoy fuera. Sí, voy a cumplir ya casi 3 semanas de libertad. No sé a ti cómo te haya caído la noticia. ¿Me odias? Si pudieras verme ahora, sabrías que no estoy tan feliz como todo el mundo supone que debería estar. Sé que parece mentira. Aunque me moría por salir, al mismo tiempo caí en una depresión los primeros días. Supongo que es un poco normal. Mal que bien había hecho mi vida tras las rejas y de pronto me encontré fuera y no supe acomodarme al mundo. Me sentía una extraña en casa de mis padres después de todo ese tiempo lejos de ellos, primero viviendo contigo, luego en el reclusorio. Mi beba, nuestra, Raimundo, ya camina a la perfección y no solo dice palabras sueltas, sino que ya comienza a pegar sustantivos con verbos. Es muy inteligente y apenas cumplió los 2 años. Yo creo que es así, porque tanto yo como las otras mujeres encerradas conmigo le dábamos nuestra atención por completo. Si una no estaba cantándole, otra le enseñaba algo o jugaba con ella o leía cuentos para ella. Mis papás están locos por su nieta. Y mira lo que son las cosas. Aunque el principio de su vida lo pasó en la prisión, a Palomita le ha resultado más fácil adaptarse. Ahora ya sabes que le puse Paloma. No había querido decirte. La verdad no sé bien por qué. Como si eso fuera a protegerla de ti. Ya no tengo miedo. Todos me dicen que no vas a salir nunca. No solo porque cambiaron los castigos para secuestradores. Mi abogado me dijo que te están acusando del asesinato de esa otra niña, que te lo van a probar y eso te va a hundir. No creas que me alegra, pero me da cierto alivio. Mientras escribo esto, me pongo de pie y me asomo por la ventana de mi cuarto. Todo lo que veo es lindo. Paloma duerme en la cama, huele a talco de bebé. Afuera, el mundo sigue viviendo como siempre, como cuando Cintia languidecía en el sótano o yo en la cárcel. Los zanates picotean los aguacates del árbol como si nada. Sus plumas negras relucen por el sol. Me pregunto cuántas atrocidades están sucediendo en este mismo instante en que mi pluma recorre el papel. Es para helar la sangre. Todo lo que pasa, pero desconocemos. El mundo es al mismo tiempo el infierno de unos y el paraíso de otros. Vuelvo a sentarme frente al escritorio que usé de estudiante. Es infantil como todos los muebles de esta habitación. Paloma los usará en unos años y estoy en casa. Todo va a estar bien. ¿Sabes? No sabría explicar mi estado de ánimo, la verdad. Feliz pero culpable. Algo positivo y negativo al mismo tiempo.
¿Será posible que a pesar de todo queden residuos de lo que sentí por ti? ¿En el fondo sí fue una traición? No, no, yo sé que hice lo correcto y no necesito que un psicoanalista, un abogado, un sacerdote o mi familia me lo diga. Lo hice por esa pobre criatura, por mi beba, por mí misma también, por todas esas otras niñas que iban a sufrir si tú seguías libre. Y sin embargo, ayer fui al súper, por ejemplo. En el área de vinos y licores vi una botella de whisky de la misma marca que te gustaba tomar. En la farmacia, pasé por donde están las cosas de rasurar y el solo hecho de ver tu crema de afeitar sobre el estante hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Si alguien mastica un chicle de canela cerca de mí, siento que mi corazón se contrae de repente. ¿Estoy mal? ¿Soy una mujer enferma? Creo que necesito toda la vida para superarlo. Por eso, esta será mi última carta. Aimé. Yo te pregunto, ¿qué harías si pudieras borrar un mal recuerdo de tu mente y conservar al mismo tiempo todo lo que es hermoso en tu vida? ¿No moverías cielo, mar y tierra para tener eso? Noriluda, catarsis. Nomo. A lo largo de toda su vida, Raimundo rara vez había sucumbido al pánico. Sin embargo, desde que era dueño de Cintia, con frecuencia experimentaba pequeñas descargas de miedo, como quien toca un enchufe eléctrico por error. Sobresalto, sí, y al mismo tiempo algo placentero. El hecho de que cada día pudiera estar a punto de ser descubierto suponía una emoción agridulce que, en cuanto caía la noche y era claro que se había salido con la suya, una vez más, se convertía en un bálsamo que le permitía dormir en paz. A la mañana siguiente, la excitación, el miedo, la expectativa se volvían adrenalina que le recorría las venas de una forma deliciosa. La niña era suya y él se burlaba en la cara del mundo de todos los demás que la buscaban aún. Aquella tarde, la sensación de hambre lo convirtió en un hombre común y corriente que solo anhelaba llegar a casa con su mujer y sentarse a la mesa para que le sirvieran comida casera. Ni siquiera pensaba en Cintia, que seguiría indispuesta tras la lectura del contrato que hicieron aquella madrugada. Se bajó de la camioneta. El cielo durangueño, desnudo de nubes, le permitía al sol entibiar la ciudad, pero el aire soplaba fresco. Fue hasta que estuvo frente a la puerta que se dio cuenta de que algo fuera de lo normal sucedía. El gnomo de jardín que custodiaba la entrada yacía de lado sobre la cama de margaritas moradas. Se detuvo y miró alrededor, como un cazador en la sierra. Percibió un ligero movimiento tras los arbustos, la certeza de una respiración acallada, una pierna que cambia su peso a la otra sobre una cama de hojarasca. Raimundo enderezó la espalda, se tocó la gorra y contuvo las ganas de reacomodarse los testículos. Venían por él. En unos segundos su emoción aumentó de 0 a 1000. La sangre, lava caliente, inundó el hueco de su bajo vientre y de allí bajó a su entrepierna. Una erección pétrea. Así se sentían los altos capos del narcotráfico cuando los capturaban. Excitación, descanso. Todas las historias tenían que llegar a su fin. Ahora vendría la fama, también el castigo. Cerró los ojos y respiró profundamente. Le llegó el olor distante de maleza quemada y el de la tierra húmeda por la lluvia de anoche. Lo golpearon como si hubiera puesto resistencia. No escuchó los insultos, solo el ruido de su nariz rota y luego el sabor de su propia sangre resbalando por la garganta. No hizo el esfuerzo de entender la cadena de sucesos que lo llevaron a encontrarse atado de manos y piernas, boca abajo en el metal frío de un vehículo blindado de la policía al que llamaban el rinoceronte. ¿Tanto miedo le tenían? Sería la última vez que miraría su casa, aquel jardín, la ciudad abierta con sus olores, sonidos y paisajes. En aquellos instantes ni siquiera pensó en Cintia o en Aimé. Una sola idea bullía dentro de su cabeza, ahora bajo la bota de uno de los policías que se lo llevaban. ¿Qué pensaría su hermana Julie cuando se enterara? Bien,
Con esto concluimos esta novela, El monstruo pentápodo, de la autora mexicana Liliana Blum. Es el 12º y último fragmento. Como dijimos en la descripción de este video, dejaré todos los enlaces por si alguien quisiera escucharla de forma continua. Que lo disfruten. Gracias.